El chasquido llegó antes que la comprensión. Un sonido seco e irreverente que rompió el ritmo natural del palenque como si hubiera estallado una hebilla. Antonio Aguilar apenas había terminado el verso cuando la voz atravesó el aire. «¡Cántale algo de verdad! ¡No esas tonterías tuyas!». No fue un grito aislado. Fue un desafío lanzado en el centro de la arena, ante cientos de ojos atentos y en una noche que hasta entonces prometía ser solo otra presentación impecable. La banda, sorprendida, dudó. La trompeta bajó medio tono, la guitarra tropezó con el compás, y los charros que ayudaban en la logística se miraron entre sí como si hubieran presenciado algo prohibido. Antonio se quedó inmóvil. No era miedo, era la dignidad lo que le impedía reaccionar por impulso. Su sombrero le ocultaba los ojos, pero la tensión crispaba los rasgos de su rostro. Sujetó el micrófono con más fuerza, como si estuviera sopesando si debía responder o simplemente continuar. El público, inicialmente ruidoso y festivo, se calló. En las palenques se lanzaban insultos, pero había una frontera invisible, un código de honor. Que aquel hombre, sentado en una mesa cerca del centro, lo rompiera así, delante de empresarios de la radio, criadores de caballos, cineastas y periodistas, era casi una ofensa nacional. El tipo tenía la mirada insolente de quienes confunden el dinero con la autoridad. Hundido en la silla, con la camisa demasiado abierta y las pulseras de oro tintineando, se reía. No del espectáculo, sino del poder de interrumpirlo. Y eso encendió el ambiente como pólvora mal guardada. Fue en ese instante cuando la sombra inclinada en uno de los rincones de la grada se movió. Un movimiento pequeño, pero percibido por quienes tenían los ojos entrenados para detectar su presencia. Pedro Infante se levantó. Nadie esperaba verlo allí. Discreto, sin alardes, vestido con sencilla elegancia, camisa blanca impecable, cinturón de cuero gastado, botas limpias y un sombrero que ocultaba la mitad de su expresión. Había llegado tarde. Quería ver a Antonio cantar 2 canciones e irse. Pero ahora, la noche exigía algo más, y, por la forma en que Pedro caminaba hacia el centro de la arena, parecía dispuesto a dar precisamente eso. A cada paso, el rumor crecía. ¿Es Pedro? Pedro Infante. ¡Dios mío! Sí es él. El palenque, que minutos antes parecía a punto de perder el control, recuperó parte de la compostura, como si la simple presencia de Pedro reordenara el aire. Tenía esa capacidad, entrar y hacer que el ambiente se ajustara a él, no al revés. Antonio observó cómo se acercaba su amigo y soltó el aire que había estado conteniendo desde el insulto. Pedro le tocó el brazo, un gesto rápido pero firme, casi como diciendo, «No cargues con eso solo». El hombre que había proferido el insulto se percató de la aproximación e intentó mantener la arrogancia. Se enderezó en la silla, pero el brillo de soberbia comenzó a vacilar. Una cosa era atacar a Antonio con la protección alcohólica de su propio ego. Otra era tener a Pedro Infante parado frente a él. Pedro no se quitó el sombrero. No alzó la voz. No abrió los brazos teatralmente. Simplemente estuvo allí, y eso bastó para transformar toda la atmósfera. El silencio se volvió casi físico. Incluso los caballos en el establo, al otro lado del palenque, parecían contener la respiración. La banda esperaba instrucciones, como soldados esperando el toque de corneta. Las mesas se convirtieron en islas donde nadie se atrevía a moverse. Pedro miró a la arena, luego a Antonio, y finalmente fijó sus ojos en el provocador. Su expresión no era de ira, sino de algo más profundo. Decepción. Como si no entendiera cómo alguien había tenido el valor de romper el pacto sagrado entre el artista y el público. El provocador abrió la boca para decir algo,
Tal vez otra bravuconería, pero la mirada de Pedro lo interrumpió antes de que saliera el sonido. Era una mirada limpia, directa, que desmontaba las bravuconerías con una sencillez desarmante. Dicen que, esa noche, toda Guadalajara cabía dentro de ese silencio, y también dicen que, cuando Pedro finalmente habló, en un tono no más alto que una conversación en plena calle, toda la arena lo escuchó. Pero eso pertenece al capítulo siguiente. Lo único seguro es que en ese instante, incluso antes de la primera palabra, todo México tuvo una clara intuición. Pedro Infante estaba a punto de defender a Antonio Aguilar, y nadie sabía cómo acabaría aquello. Pedro se quedó de pie frente a la mesa del provocador, como quien mide la extensión exacta de una herida antes de tratarla. No había prisa en sus gestos, solo una calma aguda, construida a lo largo de años lidiando con audiencias, compañeros, productores difíciles, críticos y, sobre todo, consigo mismo. El público se inclinó hacia adelante. Las gradas de madera crujían bajo el peso de cientos de cuerpos que intentaban acercarse sin moverse. La banda detrás de Antonio esperaba cualquier señal que les devolviera la seguridad de seguir tocando, o al menos de saber en qué dirección iría la noche. Pedro posó la mano en el respaldo de la silla del insultador. Fue un toque ligero, casi amistoso, pero que transmitía una autoridad incuestionable. Caballero, si tiene algo que decir, dígalo aquí, frente a nosotros. La frase salió clara, sin agresividad. Pero la firmeza era tan evidente que nadie pensó en reírse, ni siquiera en moverse. El hombre levantó la cara, tal vez esperando el tipo de confrontación que sabía manejar. Gritos, empujones, insultos. Pero Pedro le ofrecía un terreno completamente diferente, un respeto rígido que no admitía desorden. El tipo intentó recomponerse, se arregló el cuello arrugado y finalmente murmuró: «Yo solo dije que canta puras tonterías». Pero la frase salió débil, sin convicción. Se dio cuenta demasiado tarde de que ya no tenía control sobre la situación. Las mesas de alrededor estaban en silencio, llenas de rostros atentos, algunos irritados, otros curiosos, todos obedeciendo al magnetismo de Pedro. Pedro inclinó la cabeza, como quien observa un trozo de cuero agrietado e intenta descubrir dónde comenzó el defecto. ¿Y usted canta mejor? El hombre parpadeó, confundido. ¿Cómo dice? «Si canta mejor», repitió Pedro, sin elevar el tono. «La arena es grande. Pase y enséñenos. Porque insultar desde la sombra es muy fácil. Pero cantar, eso requiere valor». La respuesta cayó sobre el público como un trueno silencioso. Hubo risas, no muchas, pero suficientes para que el provocador sintiera la primera punzada de humillación pública. Miró a su alrededor, buscando apoyo. Solo encontró rostros que apartaban la mirada, como si estuvieran viendo a un hombre hundirse lentamente en un pozo que él mismo había cavado con sus propias manos. Pedro, percibiendo el nerviosismo, no aprovechó la fragilidad del otro para humillarlo más. Respiró hondo, un gesto tan simple que devolvió a la arena un poco de la dignidad que le había sido arrebatada minutos antes. «Mire, señor», comenzó, «en este país, al artista se le discute con argumentos, no con gritos baratos». Algunas cabezas asintieron, otras murmuraban su aprobación. Si no le gusta lo que escucha, se levanta y se va. Es libre. Pedro dio un paso atrás, abriendo el cuerpo como quien ofrece una salida fácil. Pero aquí nadie viene a pisotear a un hombre que se gana la vida cantando con el corazón. Nadie. La última palabra cayó en la arena como el polvo tras el tropiezo de un caballo. Suave, pero definitiva. La reacción fue inmediata. Primero vinieron algunos aplausos tímidos. Luego, palmas más firmes.
Y, en un crescendo inevitable, toda la arena estalló en aprobación. Era un aplauso que no celebraba la pelea, sino el límite. El reconocimiento de que Pedro había restaurado el orden sin perder la elegancia, sin recurrir a la violencia, sin convertir la noche en un espectáculo de confrontación. El provocador, con la cara roja y la respiración entrecortada, intentó recuperar la compostura. Yo no quise. Pero ya no había frase posible. Todo lo que intentaba decir se disolvió bajo la ola de murmullos y miradas que lo empujaban al lugar al que realmente pertenecía esa noche, el de la insignificancia. Se recostó en la silla, retraído, casi disminuido. Los hombres que lo acompañaban miraron al suelo. Las mujeres de la mesa movieron nerviosamente las copas. Pedro no insistió. No era necesario. Sabía distinguir la victoria de la humillación y no buscaba la segunda. Se dio la vuelta y se alejó con la misma tranquilidad con la que se había levantado. Pasó junto a Antonio, que lo observaba con silenciosa gratitud. Pedro se acercó y le susurró, en un tono solo audible para su amigo: «Tú sigue cantando como sabes. El público ya está contigo». Y así era. Toda la arena, aún en tenso murmullo, miraba a Antonio con otra disposición, como si se hubieran acordado de que allí, ante ellos, no había un cantante cualquiera, sino un hombre que dedicaba su vida a la música y a México. Pedro permaneció entonces junto al escenario, con los brazos cruzados y la postura erguida, como un guardián que se aseguraba de que ninguna otra falta de respeto empañara la noche. No robaba el protagonismo, solo se lo devolvía a quien realmente merecía estar en el centro de atención. En ese instante, muchos tuvieron la misma sensación. La noche se había salvado, no por el enfrentamiento, sino por la forma en que Pedro lo había manejado. Y mientras la banda volvía a afinar y el público respiraba al unísono, en la arena se respiraba una certeza inestable, casi poética. Si Pedro Infante estaba de pie, junto a su amigo, entonces la música aún tenía fuerza para continuar. La respiración del palenque cambió. Ya no era el aire tenso de minutos antes, ni el murmullo incómodo de cuando el insulto aún resonaba. Ahora había algo así como una suspensión colectiva, el momento exacto en el que todos esperan para ver si el artista, herido pero no derrotado, logra recuperar el escenario. Antonio sujetó el micrófono con ambas manos. El cuero del mango del pedestal tenía marcas de antiguos conciertos, pero ninguna de ellas tenía el peso emocional de aquella noche. No miró al provocador. No era necesario. Lo que importaba ahora eran los ojos del público y la presencia, justo a la izquierda del escenario, de Pedro Infante, de pie con discreta vigilancia. La banda aún temblaba. El trompetista limpiaba la boquilla por tercera vez. El guitarrón marcaba el suelo con ligeros golpes, tratando de recuperar el ritmo. Era evidente. Todos querían arreglar la noche, pero nadie sabía exactamente cómo. Antonio respiró hondo. «Muchachos». Triste recuerdo. No fue una petición, fue una sentencia. Una declaración de que aquella noche no sería recordada por el insulto, sino por la música. Algunos músicos intercambiaron miradas. Elegir esa canción en ese momento era demasiado atrevido. Triste recuerdo exigía un corazón expuesto, una voz limpia y, sobre todo, valor emocional. Era una canción que solo funcionaba cuando el cantante se entregaba por completo. Y después de la vergüenza pública, pocos tendrían fuerzas para ello. Pero Antonio tenía algo que demostrar. No al hombre que lo había insultado, sino al país que lo había visto desde los tiempos de los circos y las arenas improvisadas en el norte. La guitarra marcó el primer acorde, arrastrado, casi como una oración. Luego entró la vihuela, con ese timbre áspero y cortante.
y los violines se deslizaron como cuchillas mojadas de nostalgia. Antonio cerró los ojos solo por un instante. Cuando los abrió, su mirada era otra. La voz salió firme. Qué triste fue decirnos adiós. El público se calló como si hubiera recibido una orden militar. No se oían tintineos de copas, ni conversaciones paralelas, ni el ruido de sillas arrastrándose. Solo la voz de Antonio, que en ese momento parecía cantar para todos y para nadie al mismo tiempo, y para un recuerdo que tal vez ya ni existía, o que descansaba oculto, esperando ser convocado. Pedro observaba con atención, no como un colega, sino como un hombre que presencia la recuperación de otro tras una caída pública. Tenía los brazos cruzados, pero sus dedos tocaban rítmicamente el antebrazo, acompañando la música de forma casi imperceptible. Nadie se dio cuenta, pero ese gesto era una señal clara. Él estaba allí, sosteniendo el ambiente con su propia presencia. Cuando llegó al estribillo, ocurrió algo extraordinario. Antonio dio medio paso adelante. No mucho, solo lo suficiente para dejar claro que estaba allí, sin sombra de vergüenza. Su voz se elevó, ganó calor, textura, una melancolía que hizo que incluso los más duros tragaran saliva. Te llevaré por siempre en mi mente, aunque hoy me cause dolor. Y entonces, como si el destino lo hubiera planeado, el público comenzó a cantar. Primero algunos tímidamente, luego muchos, hasta que toda la arena entonó el verso final junto con Antonio. No como un coro organizado, sino como una masa de gente que entendía, en ese instante, que la música podía remendar lo que la soberbia de un hombre había intentado romper. La banda, al percibir la respuesta del público, recuperó la confianza. El trompetista acertó un vibrato perfecto en la transición del segundo verso, e incluso el hombre de la batería levantó la cara, aliviado. Con cada nota, Antonio parecía crecer. No físicamente, sino emocionalmente, como si la propia arena se hubiera convertido en una extensión de su pecho. Y el público lo acompañaba, fiel, devolviéndole el prestigio que el insulto había intentado arrebatarle minutos antes. Cuando terminó la canción, la última nota flotó en el aire como un hilo de oro tensado al límite. Entonces se rompió, y el silencio que siguió fue tan absoluto que cualquier distracción habría sido casi un delito. Y entonces llegó el aplauso. No fue explosivo, no fue apresurado. Fue un aplauso profundo, de esos que comienzan lentamente y ganan fuerza como una ola que se eleva antes de romper. Muchos estaban de pie, no por euforia, sino por respeto. Otros tenían lágrimas en los ojos, disimuladas bajo el sombrero. Algunos murmuraban, «Así se canta. Carajo, así se responde». Pedro sonrió, una sonrisa mínima, casi secreta. Sabía reconocer cuando un artista recuperaba su propia grandeza. Y también sabía que aquella noche no sería recordada por el insulto, sino por la respuesta, por la música que transformó la humillación en triunfo. Antonio miró discretamente a Pedro. Pedro solo asintió, como diciendo, «Ahora sí». Ahora la noche ha vuelto a su lugar. La arena estaba unida, vibrante, agradecida. Y todos sintieron lo mismo. La música había salvado el espectáculo. Y Pedro Infante, en silencio, había hecho posible que eso sucediera. El olor del camerino era una mezcla espesa de sudor caliente, cuero humedecido y el humo de los fuegos que se habían disparado demasiado pronto a la entrada de la arena. Las paredes, de madera antigua, aún vibraban con el eco lejano de los aplausos que insistían en sobrevivir afuera. La noche se había convertido en leyenda, pero nadie allí dentro era aún completamente consciente de ello. Antonio entró primero, caminando despacio, como quien regresa de una batalla que no imaginaba librar. Se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa,
con cuidado, como si el objeto hubiera perdido parte de su brillo y también necesitara descansar. La voz aún vibraba dentro de su pecho, pero los músculos, esos sí, temblaban ligeramente. No por miedo, sino por el peso emocional de todo aquello. Pedro entró poco después, empujando la puerta con un movimiento lento. No escupía frases de orgullo, ni buscaba protagonismo. Venía con el silencio de los hombres que hacen lo correcto y siguen adelante como si fuera una rutina. El camerino era pequeño. Solo había 2 sillas torcidas, una mesa donde descansaban botellas de vidrio y toallas mojadas, y un espejo roto que insistía en dividir la imagen de quien se miraba en él en 2 versiones, una real y otra torcida, exagerada, casi caricaturesca. Antonio se volvió hacia Pedro. Su rostro aún mostraba restos del golpe sufrido, pero también una dignidad reconstruida. Pedro, no tenías por qué meterte. La frase salió baja, honesta, cargada de un agradecimiento que aún no sabía formular. Pedro levantó una ceja, como quien escucha una tontería cariñosa. Se sentó en el extremo de la mesa, cruzó los brazos y miró a Antonio como si ya hubiera previsto esas palabras, incluso antes de que fueran pronunciadas. «Claro que sí», respondió sin dudar. «Un artista solo nunca debe quedarse cuando lo atacan injustamente». Antonio se rió de forma breve, casi cansada. «Pero era mi problema». Pedro lo interrumpió con un gesto de la mano. No brusco, pero definitivo. «No, tu problema era también mío hoy». La sencillez de esa frase conmovió a Antonio más profundamente que cualquier aplauso de la noche. Se sentó, apoyando las manos en los muslos para controlar el temblor. Se quedó mirando al suelo durante unos segundos, como si allí estuvieran escritas todas las respuestas. Pedro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Mira, Antonio», comenzó con un tono tranquilo, casi paternal. «Somos figuras públicas, sí. Pero antes que eso, somos hombres. Y cuando un hombre está cantando, poniendo el alma ahí, nadie tiene derecho a ensuciar eso. Nadie». Antonio levantó los ojos. Había en ellos un brillo emocionado, tal vez de ira ya transformada, tal vez de gratitud, tal vez de algo más grande, reconocimiento. «Hoy me devolviste el público», confesó, con la voz quebrada por primera vez en toda la noche. Pedro negó con la cabeza, con convicción. «No, eso te lo devolviste tú cantando. Yo solo quité el ruido». La frase quedó suspendida en el aire, grande, verdadera. Los dos se quedaron en silencio durante un rato. Un silencio cómodo, lleno de significados que no necesitaban convertirse en palabras. Afuera, el murmullo de la arena, que volvía a crecer, lo dejaba claro. La historia ya estaba circulando. En cuestión de minutos, se convertiría en comentario en los bares, mañana en las radios, pasado mañana en las páginas de los periódicos. Pero allí dentro, lejos de los ojos del público, la conversación seguía siendo íntima. Antonio respiró hondo. «Sabes que ese tipo, el que gritó, venía de parte de un empresario de Monterrey». Pedro arqueó las cejas. «¿Para qué?» «Para provocarme, para sacarme del equilibrio. Querían que fallara esta noche. Tenían planes para otro cantante. Ya sabes cómo es este medio». Pedro soltó un profundo suspiro. Conocía el juego. Conocía los entresijos, las envidias, los golpes bajos ocultos tras sonrisas caras. Pues se equivocaron de noche. Antonio sonrió, una sonrisa sincera, agradecida. «Se equivocaron de hombres», añadió. Pedro bajó de la mesa, caminó hasta el espejo roto y observó su propia imagen partida. No parecía incómodo con la división de su rostro. Tal vez estaba acostumbrado a verse así, fragmentado entre la figura pública y el hombre real. «Hazme caso, Antonio», dijo con suavidad. «Hay noches que uno no olvida.
pero no por el insulto, sino por lo que uno hace después. Antonio asintió lentamente. Sí, y por quienes están a tu lado. Pedro le puso la mano en el hombro, con firmeza. Para eso estamos, para cuidarnos en la arena y fuera de ella. El ruido fuera aumentó. Aplausos, gente gritando los nombres de los dos, gritando elogios, repitiendo la historia de cómo Pedro había enfrentado el insulto. La leyenda ya estaba viva. Pedro se acercó a la puerta. La abrió solo un poco y escuchó el murmullo de la multitud. Se volvió hacia Antonio con una sonrisa tranquila. Vamos, te quieren ver. Y esta noche ya no pesa. Antonio se volvió a poner el sombrero, ajustándolo con cuidado. Ahora parecía más grande, más alineado, más digno, no porque la situación hubiera desaparecido, sino porque la había superado. Y cuando los dos salieron juntos, uno al lado del otro, el estrecho pasillo vibró con aplausos que parecían empujarlos hacia adelante. Allí nacía, y también renacía, una de las grandes verdades del México artístico. Pedro Infante no solo defendía a los suyos, sino que les devolvía el lugar que merecían. Y aquella noche, antes marcada por un insulto, pasaba a la historia como la noche en que la dignidad venció con voz firme. Un amigo al lado y una canción que devolvió el honor al pecho de Antonio Aguilar.